A todos buenos días. En el día de hoy, como ya en otros videos habíamos quedado pendientes de mirar un poquito más al detalle la temática que hace referencia a la búsqueda de los inversos multiplicativos utilizando pues la aritmética modular, concepto que reviste particular importancia en todo lo que tiene que ver con el cifrado de datos, con la criptografía. Inicialmente recordando de pronto temas de otros videos que ya hemos abordado, como por ejemplo en el caso del máximo común divisor, el mayor número que divide a dos números de manera común, el concepto de primos relativos y el concepto también de pronto de hallar los valores de dos incógnitas en una ecuación lineal a través del algoritmo extendido de Euclides. En estos momentos, entonces, en esta oportunidad vamos a mirar un poquito de manera manual cómo hallaríamos entonces los inversos multiplicativos de una pareja de números. Para iniciar, por eso recordaba un poquito esos conceptos, para iniciar necesariamente para que haya entre una pareja de números dados haya inverso multiplicativo, necesariamente se debe cumplir esta condición, que en últimas el módulo de la multiplicación de ese número por A módulo C, entonces sea igual a la unidad, y eso implica que tanto A y C sean primos relativos, que es lo que acabamos de recordar. Una forma, digamos que elemental para hallar esos inversos multiplicativos, entonces es comenzando, dice acá que básicamente lo que se hace entonces es hallar ese valor de B, de tal manera de que se esa condición, y una de las formas, es decir, acá pues obvio que digamos que como los valores de entrada son pequeños, entonces son valores mínimos, entonces pues digamos que lo podemos hacer de manera manual. Entonces una de las formas entonces es tomar A y multiplicarlo entonces por la serie hasta el C-1, en este caso el C es 7, entonces vamos a multiplicar entonces que sería el valor de B. Cuando lo obtengamos entonces el valor que vamos a obtener para B, entonces vamos a arrancar a B desde 0 entonces hasta 6, y hallando entonces el módulo 7, que es el segundo número. Entonces 3 por 0, 0 módulo 7, entonces pues no está, en este caso 3 módulo 7, entonces está, acuérdese que el módulo toma es el residuo, entonces en este caso pues la respuesta acá 3 módulo 7 sería 3 porque no está y sobran 3, 6 módulo 7 da 6, y en este caso entonces 9 módulo 7 les decía que toma el residuo, entonces ahí hay una respuesta de 2. Dice ahí básicamente recordando eso que la respuesta corresponde entonces al residuo de ese cociente. En el caso del 3 por 4, 12 módulo 7, entonces está una vez y sobra 5. En el caso del 5, entonces 3 por 5, 15, entonces 15 módulo 7 está dos veces, y efectivamente aquí vemos que el residuo es 1, es decir que en ese orden de ideas asumimos que el inverso de 3 y 7 entonces es el 5 porque ya obtuvimos ese valor. El otro, 3 a 6, dijimos que hasta C-1, entonces 3 por 6, 18, a módulo 7 da 4, porque 7 por 2, 14, a 18, 4. Para tener entonces claridad y la forma como digamos de manera manual podemos hacer la comprobación de cómo hallamos el inverso de dos números dados. Para el caso anterior, A y B son primos relativos necesariamente, y esto es predecible, es decir, como son primos relativos, entonces es predecible que tengan un inverso. Si no se cumple esta condición, entonces digamos que pues no
es posible entonces que tengamos inverso, como es en el caso 2 y 6 no son primos relativos. Todavía acordémonos que el concepto de primos relativos es que el único divisor común a ambos es la unidad. En este caso, los divisores de 2 es 1, 2 y los divisores de 6 es 1, 2, 3 y 6. Es decir, tienen más de un divisor común. Es decir, que acá nuevamente vamos el mismo algoritmo del ejercicio anterior. Entonces vamos a tomar a igual a 2, c igual a 6 y vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, y en este orden de ideas entonces nos damos cuenta, ya vemos que 0 no hay módulo, y en este caso entonces el módulo es 2, el módulo es 4, el módulo es en ese caso c es 0. Y 2 por 4, 8, módulo 6, sobran 2. Entonces, y 2 por 5, 10, módulo 6, entonces esta una vez sobran 4. Quiere decir que ahí ya podemos comprobar de que efectivamente cuando los números dados no son primos relativos, con esa fórmula básicamente de hacer el recorrido desde 0 hasta el número menos 1, hasta el módulo menos 1, no obtenemos ningún cociente que sea, ningún módulo que sea igual, que cumple esta condición, que A por B módulo C sea igual a 1. Entonces, básicamente con esto se comprueba que cuando no son primos relativos, entonces no hay módulo, no hay inverso, perdón. Miremos a ver, hay dos formas de hallar utilizando el algoritmo de Euclides para hallar inicialmente pues los valores de X y Y. Ya sabíamos entonces que básicamente, es decir, ya lo comprobamos mediante un programa que efectivamente entonces con el algoritmo extendido de Euclides, entonces pues básicamente obtenemos, en el caso de que A y B sean primos relativos, entonces esa D va a valer 1, y si no, pues digamos que el algoritmo extendido de Euclides entonces nos sirve para hallar el valor de X y para hallar el valor de Y que cumpla entonces con esa igualdad, que en últimas pues es el máximo común divisor independiente. En este caso, sí, es decir, si ese máximo común divisor ya sabemos que es 1, entonces quiere decir que los números dados son primos relativos, y como son primos relativos entonces tienen inverso multiplicativo. Entonces, para comenzar, digamos que hay dos formas. Entonces acá vamos a mirar, digamos, manualmente, entonces cómo hacemos para hallar manualmente los valores de X, los valores de Y, y por ende también entonces el máximo común divisor. Inicialmente, con una serie consecutiva de operaciones, de divisiones o de módulos, entonces vamos a verificar de que efectivamente A y B son primos relativos. Entonces lo primero que hacemos es dividir, en este caso, los números dados. Entonces dice que A vale 31 y B vale 13, y lo primero que comenzamos a hacer entonces en este caso las divisiones común y corriente. 31 dividido 13, entonces están dos veces, entonces en A colocamos el valor de A, de B, y en este caso en Q colocamos entonces el cociente. En este caso pues la parte entera de esta división, 31 dividido 13 da 2, entonces 2 por 13, 26. Entonces en ese orden de ideas entonces tenemos acá, digamos que ya un residuo diferente. En este caso el algoritmo lo que hace entonces es colocar lo que tenía B, entonces lo coloca como nuevo A, y el residuo entonces es el nuevo valor de B. Entonces si volvemos a hacer la misma operación, en este caso entonces 13 dividido 5 nuevamente, entonces da 2, 2 por 5, 10, y residuo 3, que es el siguiente residuo que tenemos acá, y acá dijimos que colocábamos el cociente. Y seguimos sucesivamente con los otros valores. Entonces el siguiente valor ya sabemos que A va a tener 5, el residuo es 3, y nuevamente 5 dividido 3 da 1, y el residuo es 2, y así sucesivamente, de tal manera
les decía, con esto lo que estamos comprobando es que efectivamente entonces A y B son primos relativos. Nuevamente entonces 3 dividido 2 da una vez y el residuo es 1, y aquí ya con eso entonces se asume que comprobamos de que efectivamente el último residuo entonces es 1, entonces pues básicamente estamos comprobando de que son primos, de que son primos relativos, porque el único valor entonces es la unidad. Más sin embargo, para el algoritmo, entonces acá lo que hacemos es, en últimas, el último valor de B fue 2, entonces acá toma 2, el residuo último fue 1, entonces 2 dividido 1 da 2, y residuo el último es el residuo 0, entonces acá colocamos el residuo y básicamente entonces en ese orden de ideas, porque estos valores acá los vamos a necesitar para comenzar entonces a... Acordémonos que este es un objeto recursivo, entonces ahora vamos a comenzar a hallar los valores de x y y para que cumplan entonces con la ecuación que está planteada acá. 1, 0, entonces en ese orden de ideas vamos a comenzar a darle valores a x y y. Los valores de x y y dice que x es el último valor de A, y y es el último valor de b, es decir que aquí x va a valer 1 y y va a valer 0, para que tengamos en cuenta. X vale 1, y vale 0. Y para hallar los otros valores de ahí en adelante, entonces vamos a utilizar una fórmula que hace referencia entonces de que en este caso para x vamos a tomar el antiguo y es 0, entonces vamos a colocar acá el otro valor, efectivamente entonces 0, y para y entonces dice que hacemos esta operación, que y es igual al último valor de x, en este caso el último valor de x es 1, que es este. El último valor de x es 1, menos q, el valor de q para este caso entonces es 2, por el valor de y, el último valor de y, entonces es 0. Y de esa manera, entonces, pues 2 por 0 es 0, y y efectivamente pues nos va a quedar con valor de 1. Nuevamente, entonces, para el siguiente dice que x toma el último valor de y, que es 1, y de ahí en adelante, entonces, nosotros seguimos haciendo exactamente las mismas operaciones para obtener los otros valores. En el caso del último valor de x es 0, menos el valor de q, en este caso es 1, y el último valor de y entonces fue 1, entonces en este caso pues va a quedar el valor de menos 1. Quiere decir que aquí x pues va a valer menos 1 porque toma el último valor de y el valor entonces que se va a calcular para y, entonces va a salir entonces nuevamente el último valor de x fue 1, que es este, por menos el último valor, el valor de q, que es 1, por el último valor de y, que es menos 1. 1 menos 1 da menos 1, menos 1 da 1, y en este caso entonces debe aparecer un 2 acá como resultado para y. Entonces ahí tenemos el 2, nuevamente para la siguiente ya sabemos que aquí entonces nos va a aparecer el 2 que acabamos de hallar, y acá entonces porque es el último valor de x, y acá vamos a mirar entonces para el valor siguiente de y, vamos a tener entonces acá que el último valor de x fue menos 1, que es el que está acá, aquí está menos 1, el último valor, el valor de q es 2, que es el que está acá, y el último valor de y es 2, entonces 2 por 2, 4, menos 4, menos 1, entonces aquí debe aparecer un menos 5, porque menos 4 menos 1 da menos 5. Ya sabemos que aquí va a aparecer un menos 5 porque es el último valor de x, y acá entonces para ese valor entonces se asume que el valor que va a tomar y entonces es el último valor
el último valor de X, que era 2, el valor de Q, que en este caso sigue siendo 2, por el último valor de Y, que es menos 5. Entonces esto da 2 por 5 menos 10 y da menos 10 más 2, entonces aquí debe aparecer entonces un 8 para ese, perdón, entonces 2 por 5 menos 10 menos 10 más 2 da 12, 10 más 2 da 12 en ese caso, entonces acá ya tenemos el valor de X y el valor de Y con el cual entonces poder despejar la parte de la ecuación. Entonces X vale menos 3, Y vale menos 8 y de esa manera entonces comprobamos de que efectivamente el máximo común divisor entre 31 y 13 es la unidad. ¿Por qué? Porque simplemente estamos asumiendo de que 31 por 5 da menos 155 y 13 por 12 entonces es 156 y eso da uno que es exactamente la igualdad que está planteada acá como tal. De esa manera digamos que hay una forma manual en la cual podemos entonces obtener los valores de X y de Y y el máximo común divisor y de este resultado ya también digamos de manera manual entonces hallar el máximo común divisor no, hallar el inverso entre esos dos números dados para entrar digamos a solucionar el problema. La otra forma de hallar esos valores y buscar un poquito entre el máximo común divisor es a través de la combinación lineal. A través de la combinación lineal, entonces nosotros podemos llegar al mismo resultado. Nuevamente vamos a tomar los valores de 31 y 13. Ya lo hicimos en la parte, de manera previa, entonces utilizando ese método, ahora lo vamos a hacer con la combinación lineal. La combinación lineal básicamente consiste en representar un número a través de sus productos. En este caso ya sabemos que 31 dividido 13 es igual a 2 veces 13 más 5. Entonces simplemente podemos, ojo que nuevamente ya sabemos que estos dos son primos relativos. Con esto lo que vamos a hacer entonces es hallar nuevamente que ese número, pues esa pareja de números entonces son primos relativos. Luego tomo el siguiente número, el Y, y nuevamente entonces lo hago, lo expreso nuevamente con el 13, en este caso entonces va a ser igual a 2 por 5 más 3 y así sucesivamente. Ahora voy a tomar, se asume que el siguiente que voy a tomar es el número 5, que es el siguiente residuo. Ojo, el primero entonces pues simplemente son los valores que entraron, el 3 y el 5. Ahora voy a coger el primer residuo, que es 5, entonces 5 dividido, 5 va a poderse expresar entonces en ese caso a 1 por 3 más 2. El siguiente valor entonces va a ser el 3, el siguiente valor va a ser el 3 y el siguiente valor va a ser el 3 y el siguiente ya se asume que nos va a tener un poquito acá, es para no hacerlo de manera continua. Ojo que me está quedando acá un valor oculto que es un poquito ahorita para referenciar el número de la ecuación. Entonces pues simplemente acá yo lo estoy expresando en cada uno de los casos. Nuevamente la ecuación 4 va entonces que 3 es igual a 2 por 1 más, y acá debe haber entonces el último valor que hace referencia a la ecuación 5, entonces tomo el 2 y el 2 entonces es igual a 2 por 1 más 0, porque simplemente pues ya estamos ahí en ese orden de ideas. Luego lo que voy a hacer entonces es despejar en últimos, digamos que en colocarlo en términos de los residuos. Entonces por aquí lo más probable es que voy a encontrar entonces la
la parte donde estoy despejando, en este caso 1 va a ser igual a 3 menos 1 por 2, que es el siguiente paso. Y así sucesivamente. Aquí 2 va a ser igual a 5 menos 1 por 3. Lo que hago es colocar este miembro a la izquierda, pasar el miembro a la izquierda y de esa manera ahorita nos vamos a valer de esos valores para expresar entonces nuestras operaciones en últimas van a quedar expresadas en términos de 13 y 15. Entonces 5 va a ser igual a 31 menos 2 por 13 y luego entonces acá comenzamos a hacer pues las operaciones. Entonces en este caso estamos hablando de que de 1, entonces despejando 1, entonces acá está voy a cambiar este 1 por el equivalente, ya dijimos que 1 es igual a 3 menos 1 por 2, y acá entonces se asume que en 4 entonces me va a quedar, bueno, en ese caso pues me va a quedar entonces 1 por 3 por 2 y en el otro en el caso del 2 entonces dice que despejo 2, 5 menos 1 por 3 y luego entonces reemplazo en 6, entonces voy a reemplazar este 2 que acabo de hallar. Entonces dice que 1 es igual a 3 por 1, 3 menos 1 por 2 y eso es igual a decir que es 3 menos 1 por 2, pero 2 ya no es 2, sino es 5 menos 1 por 3. Y eso me va a dar entonces que este 1 por este 5 da un menos 1 por 5. Y este menos 1 por 3 me va a dar negativo, me va a dar positivo, es decir que 1 por 3 más otro 1 por 3, entonces me da 2 por 3, es decir que esa última forma me va a quedar entonces expresada, lo cual es cierto, ¿no? 2 por 3, 6, y 1 por 5, 5, 6 menos 5 da 1, es decir, sigue siendo la igualdad que planteamos aquí al comienzo de que debe ser igual a 1. Luego entonces lo que hago es exactamente aplicar el mismo algoritmo, pero ahora para 3, entonces estoy diciendo que en 3 voy a despejar, entonces 3 es igual a 13 menos 2 por 5. Entonces, en este caso voy a cambiar ese 3 por 13 menos 2 por 5. Entonces, que ahora tomo 7, entonces 1 menos 5 más 2 por 3, pero eso 3 ya cambió, entonces 1 menos 5, menos 1 por 5, más 2 por 13 menos 2 por 5. Y en ese orden de ideas entonces queda en el caso de esa operación, entonces queda 2 por 13 positivo, porque el 2 es positivo, menos 2 por 5 menos 1 por 5, se asume que da entonces menos 3, porque menos 2 menos 1 da menos 3, entonces da a ver, 2 por menos 2 da 4, 2 por menos 2 da 4, daría menos 4 por 5, menos 1 por 5, entonces da menos 5 por 5. Entonces ahí está, llevamos ya entonces en ese orden de ideas expresado en términos de 13, ya apareció el 13 ahí en ese resultado. Luego despejamos el 5 aquí de la ecuación 2, entonces de la ecuación 2, entonces dice que 5 es igual a 31 menos 2 por 13. Y lo reemplazamos en 8, en 8 es este final, entonces ya sabemos que que el 5, entonces este 5 ya no va a ser 5, sino va a ser 31 menos 2 por 13. Entonces 2 por 13 menos 5 por 31 menos 2 por 13, que es el equivalente que aparece acá de 5. Y eso va a dar entonces pues el 5 por 31 negativo, menos 5 por 31 negativo, menos 5 por 2 da 10, 13 menos 5 por menos 2 da más 10.
más 10 más 2 da 12 por 13 y ahí acabamos entonces de hacer esa conversión y ya queda expresada, es decir, esta ecuación ya queda expresada en términos de 12 y 13 que son los valores que acabamos de obtener. Y en ese orden de ideas entonces podemos asumir que para la solución, a ver, entonces se asume que 5 por 13 y 12 por 13. Entonces, la idea es que el primer valor o el valor de x es menos 5 y el valor de y es 13, que está aquí. Entonces, el valor de y, o expresado de otra manera, entonces ya ahorita miramos que, ojo que ya obtenemos la misma solución. Entonces, 5 por 31 da 155 y 12 por 356 y eso es igual a 1. Entonces, es una forma diferente de hallar esos valores, en este caso, utilizando entonces la combinación lineal. Ahora de esos valores vamos a hallar entonces el inverso. El inverso en este caso entonces el inverso de 13 y 31. Entonces ya sabemos que el máximo común divisor de esos dos valores es 1 y se asume que 13 tiene un inverso en 31 por ser coprimos, es decir, así como está planteado. Y aquí entonces planteamos que se expresa como la combinación lineal 1, el C1 que hallamos, el 13 que fue el que entró y el C2 que entró, que es básicamente lo que acabamos de comprobar en la parte anterior. Entonces, acá 1 es igual a 13 por 12, porque ya el C1 vale 12, menos el 5 por 31, ya dijimos que el otro valor era menos 5, y de esa manera entonces nosotros podemos decir que esto es igual a 1, igual a 13 por 12 menos 5 por 31, 13 por 12 menos 5 por 31, módulo 31, que es el segundo valor. Esto es igual entonces a 1, ahí se fue un igual de más, a 1 por 12 por 13 menos 5 por 31 módulo 31. Cualquier valor, módulo 31 multiplicado por 31 se asume que pues va a dar 0, entonces no tiene ningún sentido hallarlo y nos queda únicamente entonces la parte de la izquierda. Entonces 1 es igual a 12 por 13 módulo 31. 12 por 13 ya sabemos que es 156 y eso da, se asume que 12, ¿no? Porque 12 módulo 31, nuevamente acá, entonces se asume que 12 módulo 31, pues se deduce que 12 es el inverso multiplicativo entonces de 13. Básicamente significa que el inverso de 12 en 31, el inverso de 13 en 31 es 12. En ese caso, el inverso de 13 en 31 es 12. Si se logra cifrar, para tener en cuenta, les decía que son conceptos válidos en la parte de criptografía, y aquí dice que si se logra cifrar un mensaje con una pareja de números que no son primos relativos, no es posible descifrar. Es decir, que necesariamente para hallar las claves, principalmente en algoritmos de clave pública, entonces para hallar las claves tanto pública como privada, entonces necesariamente tenemos que tener tanto en la parte transmisora como en la parte receptora dos números coprimos o primos relativos. Miremos sobre los programas, entonces inicialmente vamos a comprobar lo que acabamos de decir. Entonces lo primero que vamos a buscar entonces es el inverso de 3, 7. El inverso de 3 a 7 ya sabemos que entonces creo que fue 5 el valor. Acá nos va a pedir entonces que dé un número, que dé otro número, y efectivamente como lo comprobamos en la parte inicial, entonces el inverso multiplicativo de 3 y 7 dijimos que era 5, que fue el valor que obtuvimos acá. La siguiente prueba entonces la vamos a hacer con dos números que no son primos relativos, en el caso del 2 y el 6, que ya también lo miramos, y lo más probable entonces es que de una vez me va a decir que pues no tiene inverso multiplicativo porque no son primos relativos. Y el último entonces el 31 y el 13. El 13 y el 31, que es el que acabamos de mirar, que ya de manera manual lo hallamos. 13 y 31 en ese caso va a decir que el inverso de 13 y 31 entonces es el número 12.
inversos, multiplicativos, diversas formas de hallarlos y que digamos que es de utilidad en varios algoritmos que se utilizan en la actualidad para cifrar información. Muchas gracias.